Entonces, iniciamos. Cinco segundos. Listo, aquí me salió, a mí me salió que contesté incorrectamente. Ya tenemos los primeros puestos. Carlos José Vera, supongo que fue el que contestó más rápido. Bueno, aquí tenemos 18 personas que contestaron la opción C. La pregunta es, ¿qué es la célula? Quiero que alguien me diga por qué contestaron la C. Porque, como lo mencioné en mi clase, esto es lo que forma las estructuras, todo nuestro organismo. Eso es lo que forma todo. ¿Listo? ¿Quién? ¿Dónde la guía, profesor? Me hizo dar risa. La idea es que lo hagamos con nuestros conocimientos, ¿no? O sea, es decir, la idea de este tipo de actividades es que podamos medir qué tanto sabemos y qué tan preparados estamos para las pruebas, ¿no? Y de alguna forma dice, yo tengo como vacíos en esto, entonces me voy a poner a estudiar. ¿Sí? Es algo como de esta forma, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando usted... Pues yo la elegí porque, pues, usted casi siempre dice que, pues, como que una estructura y eso, entonces por eso la elegí, porque me pareció como la más coherente. Ok, listo, vale, muy bien, Camila. ¿Alguien tiene otra opinión? Que era genética. Exacto, sí. Yo creo que esa sería como la palabra clave, ¿no? En lo que hemos hablado de célula, de este periodo, casi la mayoría ha sido de ADN, ¿sí? Y ya sabemos que pues, el ADN está dentro del núcleo de la célula. Entonces, por lo tanto, esa es la palabra clave. Es decir, donde hubiera genética, pues esa era la opción correcta. Entonces, pues, podemos decir que la célula pues, es la unidad estructural, ¿sí? Funcional y genética. Es decir, las demás opciones puede que sean ciertas, pero se quedan muy cortas. Es decir, la célula es mucho más que eso. No ¿vale? especifica todo, o sea, Sí. como que solamente dice una partecita. Exacto. La C es la opción completa, donde dice todo lo que es una célula para nosotros, ¿no? Para nosotros los seres vivos. ¿Listo? ¿Alguien quiere decir otra opinión para pasar a la siguiente pregunta? Por mi parte no. Listo. Entonces, si quieren opinar, chicos, bien puedan, ¿listo? Esta es la oportunidad para que ustedes digan qué es lo en qué de pronto se basaron para contestar esas opciones. ¿Listo? Pasamos a la segunda. Recuerden que en la parte superior izquierda hay unas flechitas para actualizar. Me demoré en contestar. ¿Listo? Vale, las posiciones. Jorge Velasco se pone el primero. Daniel creo que va el segundo. Vale, para esta pregunta decía, según el número de células, los seres vivos se clasifican en... ¿Alguien quiere opinar? Profe, es la más fácil porque si estamos hablando de células, pues entonces unicelular y pluricelular. Ok, ¿alguien tiene otro? Pero hay un problema y es que me demoré en leer y no encontraba la verdadera y me demoré. Ok, ¿alguien tiene otra opinión? No, señor, por mi parte.
O sea, Yo puse mal lo de la clasificación, o sea, yo puse lo de Puse lo de procariotas. Sí, lo confundí. vale, listo, listo. Así que por mi parte no tengo que decir nada porque puse procariotas y eucariotas y creo Listo. que me confundí en esa partecita. Listo, entonces pónganle cuidado, muchachos. Hay varias clasificaciones para las células y eso uno tiene que tenerlo claro porque si hay varias clasificaciones nos podemos confundir y equivocar. Entonces, para que lo tengan claro, primero, si hablamos de la cantidad de células, cuando uno habla de cantidad, habla de una, de dos o de muchas, ¿sí? Es decir, cuando usted le pregunten cómo se clasifican los organismos según el número o la cantidad de células, pues uno tiene que hablar de números, ¿no? Y aquí, cuando uno habla de números en células, pues habla de uni. Uni quiere decir uno. Uni es de uno. ¿Cuántas? Una célula, ¿sí? Y pluri viene de muchos. ¿Muchas qué? Muchas células, ¿vale? La otra clasificación para las células es dependiendo de la complejidad de su estructura y dependiendo del sistema de evolución. Entonces, la clasificación aquí es procariótica y eucariótica. Procariótica, recordemos que es la célula menos evolucionada y es la que tiene menos estructuras, ¿sí? Es muy sencilla. En cambio, la célula eucariota es más compleja, es mucho más evolucionada y es la que nosotros tenemos. ¿Listo? Y hay otra clasificación que, por ejemplo, son células animales y células vegetales, que ya sabemos más o menos cuál es la diferencia. Y hay otra clasificación que ya sería para nosotros y para ciertos animales, que tiene que ver con las células somáticas y las células sexuales. Entonces, si ustedes observan, o si ustedes escucharon más bien, aquí nombré 4 diferentes clasificaciones para la célula. ¿Listo? Entonces tenemos que tenerlas claras para no confundirnos como en esta ocasión. ¿Listo? Ok, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Listo. Listo, Jorge, Ana María Carrillo se pone en segundo y Daniel creo que va de tercero. Vale, la pregunta decía, función de la membrana celular. ¿Qué tuvieron ustedes en cuenta para responder acá? La imagen, ¿vale? La imagen, donde nos muestra la imagen de la membrana celular. Listo. ¿Quién tiene otra opinión? Los que contestaron de forma errónea, ¿qué tuvieron en cuenta para responder? Bueno. Pues creo que, profe, que la mayoría tuvo en cuenta la imagen y la posición de la membrana, ¿no? Vale, ok. Bueno, la imagen sí nos ayuda, es lógico, nos ayuda a comprender un poquito la pregunta. Pero lo principal está en la función más importante de la membrana celular. Porque es que si nosotros miramos las otras, tienen algo de cierto. Por ejemplo, esta tiene algo de cierto. Lo único que no encajaría es esta palabra solamente. Porque sabemos que la membrana celular sí sirve como una estructura de protección, ¿no? Que protege todo lo que está dentro de la célula. Pero aquí está diciendo solamente. Pues solamente no, porque existe otra función mucho más importante, que es permitir la entrada y la salida de sustancias al interior de la célula. ¿Listo? ¿Controla el funcionamiento de la célula? No, porque esto lo hace otro organelo diferente a la membrana celular. Y la otra decía, permite toda la permeabilidad de sustancias.
Ojo, aquí la palabra clave es permeabilidad. Si hubiese estado impermeabilidad y permeabilidad, bueno, entonces uno ya la consideraría. ¿Por qué? Porque impermeabilidad tiene que ver con que no deja pasar nada. Por ejemplo, cuando usted se coloca una chaqueta o un traje impermeable, quiere decir que el agua no le va a pasar, si usted no se va a mojar por dentro. Eso quiere decir impermeable. Pero si le quitamos el prefijo in, pues va a quedar permeable. Y permeable quiere decir que deja pasar todo. Y aquí está diciendo permite toda la permeabilidad. Pues no toda la permeabilidad, porque hay sustancias que la membrana celular no deja pasar, no la deja pasar, ¿sí? Es decir, las sustancias que de pronto le van a causar algún daño a la célula. ¿Listo? Entonces aquí hay palabras claves que uno permite como descartar ese tipo de respuestas. ¿Ok? Vale, pasamos a la siguiente. Dime. Se supone que no. Listo. Vale, Jorge se mantiene, Ana María también y creo que Daniel también. Dime. ¿Que te busque? Sí, el puesto. No sé si lo pueda ver. No sé si lo pueda ver, la verdad. Espérate a ver. No, no lo puedo ver. Ahorita no lo puedo ver. Ya cuando pasemos a la siguiente pregunta, entonces ahí creo que sí. ¿Vale? No. Sí, porque por ahora no lo puedo ver. Bueno, esta pregunta decía, ¿qué parte de la célula se encarga de controlar el funcionamiento de la misma? ¿Qué tuvieron en cuenta ustedes para responder? Pues que el núcleo La imagen, profe, que ahí mostraba el circuito Ahí les estoy, que mostraba eso. ahí les Y estoy pues, como mostrando. ya sabemos lo más grande de una cédula, de todo. ¿Qué de decía eso? cierta manera, para mí fue como que lo más obvio que fuera el núcleo. Ok, Jorge, Porque es como que la parte más importante de vale, la célula, la que hace todo. es correcto, listo, muy bien. Jorge iba a decir algo. ¿No? Vale, yo creo que aquí lo principal era el dibujo, la imagen, ¿listo? Entonces, pues básicamente quien controla el funcionamiento de toda la célula pues es el núcleo. Yo le dije a ustedes que siempre traten de relacionar el núcleo con el cerebro, ¿sí? La parte de nuestro organismo, quien controla todas las actividades de los demás órganos, pues tiene que ver con el cerebro, ¿vale? Que para la célula sería el núcleo, ¿ok? Vale, uno aquí diría, bueno, organelos, ¿por qué no? Porque el núcleo pues hace parte de los organelos, pero cuando uno dice organelos, pues está incluyendo a otros más, ¿no? Listo, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo? Cuando también te preguntan busca en qué puesto. Ok.
Paula, ¿cierto? Ayúdame a ver. Es que no puedo bajar. No puedo ver, venga a ver si... De quinta, claro. ¿Quinta? De quinta, profesor, Listo. va Paula. Listo, Paula, entonces ya de quinta. Esta no la pude contestar yo porque tuve que ir a hacer algo de oficio, profe, pero creo que eran cloroplastos. ¿Me podría verificar, por favor? ¿Era cloroplasto? Es que me tocó ir a hacer algo. Sí, señor, cloroplastos. Vale, gracias. Listo. Vale. Esta pregunta pues era sencilla, ¿no? Ya la hemos visto varias veces. ¿Qué órgano en las células vegetales se encarga de la fotosíntesis? Pues es muy fácil. Podríamos ver la imagen o podríamos simplemente acordarnos que las células vegetales tienen un órgano que se llama cloroplastos, que es el que permite obtener glucosa, ¿no? o energía a través de la glucosa, ¿sí? Y quien nace ese proceso de obtención de alimento, pues son los cloroplastos. Es decir, los cloroplastos son los que realizan la fotosíntesis. ¿Listo? Yo creo que esta era muy sencilla. No había complicaciones. Y aquí pues, lo podemos ver que la mayoría contestaron bien. Vale, vamos a pasar. Yo quiero ver es que si yo puedo... No puedo ver las posiciones. Ok. ¿Para qué sirven las monedas? No tengo ni idea. No tengo ni idea y no quiero hundirle porque de pronto la cagamos y terminamos el cuestionario. Listo. La pregunta dice... Paula, ¿qué haces esta? Vale, Camila entró al grupo las 5. Vale, entonces la pregunta dice, la estructura de la célula que interviene en el proceso de división celular corresponde a... Ok, ¿alguien quiere decir por qué marcó esa...? Aquí hubieron varios que se equivocaron, ¿no? Solamente 2 acertaron. Quiero que me digan por qué eligieron esa respuesta entre la B y la C. Por mi parte, escogí para el celular porque pensé en la palabra clave que fue división. Sí. Entonces, la celular se abre al momento de permitir o rechazar el ingreso de las sustancias hacia el núcleo. Ok. Es lo mismo, profesor, me pasó lo mismo con pared celular. Ok. Dime. Pues yo escogí que el núcleo porque digamos como que es como lo que hace todo, ¿no? Y es lo que como que lo que ordena todo, ¿no? Perfecto, sí. Muy bien, Camila. ¿Ibas a decir algo más? Y pues no, o sea, no cogí ninguna de las otras porque pues como que no me parecía que tuvieran tanto sentido de alguna manera porque en la pared celular, cómo iba a poder intervenir con la respuesta. Ok. Listo, muy bien, Camila. ¿Alguien tiene otra opinión? Yo estaba entre núcleo y citoplasma, pero me decidí por citoplasma porque era como que la paredcita esa la partecita esa que rodeaba como el núcleo y más o menos que está limitada más o menos como para el exterior y la imagen se veía que esa partecita como que se separaba. Listo. Ok, ¿alguien tiene otra opinión? Vale, entonces, aquí uno tenía que tener en cuenta es la principal función de la mitosis o la división celular. Todo este cuento de la división celular
es para que se formen dos células hijas, ojo, dos células hijas con la misma información genética. Aquí yo lo dije todo. Si hablamos de genética, tenemos que incluir ADN. ¿Listo? Si hablamos de genética, tenemos que incluir ADN. Es más, cada una de las células hijas va a tener una copia idéntica de ADN. ¿Vale? Ahora, ¿en dónde está el ADN? Quiero que me digan. ¿En dónde está? En el núcleo. Ahí está todo. ¿Sí? Lo más importante aquí es lo que sucede. Literalmente lo que hace toda una célula. Lo que sucede en el núcleo, porque es que en el núcleo están los cromosomas y sabemos que en los cromosomas está el ADN. Entonces sabemos que en todos esos procesos de la mitosis, lo que sucede es que los cromosomas se condensan, se sintetiza el ADN, luego estos cromosomas se separan, una partecita queda para una célula y otra partecita para otra célula. Y entonces aquí lo más importante, aquí lo más importante era lo del núcleo, ¿vale? El núcleo. Si bien la membrana y el citoplasma en algo intervienen o en algo tienen que ver, ¿sí? En algo tienen que ver, digamos que no es lo más importante, porque pues bueno, la membrana celular sí influye porque sabemos que la célula en cierta parte como que se rompe, ¿no? O sea, se rompe ese citoplasma y se rompe la membrana también, y me genera las dos células hijas. Pero, vuelvo y digo, lo más importante para la mitosis tiene que ver con la síntesis de ADN y con la duplicación de ese ADN, que quede propiamente una partecita en una célula hija y la otra partecita en la otra célula hija. Entonces aquí lo más importante es la parte genética, ¿listo? Y pues todo lo que tiene que ver con genética incluye el núcleo, ¿listo? Vamos a pasar a la siguiente. Yo no respondí nada. Bueno. ¿Profe, puedo mostrar tantico la tabla de posiciones? Ya, ahí se mostró. No la miré bien, estaba viendo mi celular. Bueno, en esta pregunta dice, en la célula el organelo encargado del transporte de proteínas es... Ok, entonces, aquí lo importante es saber qué hace cada uno de los organelos. ¿Listo? Profesor, Dime. si no estoy mal, el ribosoma es el que crea, ¿no? Exacto, sí, muy bien. ¿El ribosoma crea quién? ¿Qué cosa? Muchos se confundieron porque chicos, aprendamos a respetar la palabra, ¿listo? O sea, esperamos a que uno termine de hablar y luego sí, bueno, intervenimos, ¿no? Entonces, bueno, según Carlos José de Vera, si no estoy mal, está diciendo que vale, los ribosomas son los encargados de producir, ¿no? O de sintetizar las proteínas, eso es cierto. Entonces, por lo tanto, esa la descartábamos, ¿sí? ¿Qué otro aparece acá? Terminamos. El ribosoma lo descartábamos. La mitocondria sabemos que hace otra función, no lo voy a decir porque le contesto otra pregunta más adelante. El núcleo ya sabemos que controla las demás funciones de los organelos. Y entonces la respuesta correcta era el aparato de Golgi. Siempre pensemos que el aparato de Golgi es servientrega,
¿vale? Servientrega. Entonces el ribosoma le lleva el ribosoma produce la proteína y esa proteína llega ya al aparato de Golgi y el aparato de Golgi lo que se encarga es de transportar esa proteína. ¿Listo? Transportarla a cualquier parte de la célula. Entonces siempre pensemos en servientrega, que en este caso sería el aparato de Golgi, que es quien transporta esas proteínas. ¿Ok? ¿Vale? Listo, pasamos a la siguiente. Recuerden que en la parte superior izquierda hay unas flechitas en forma de círculo que les permite actualizar. Vale, esta pregunta, bueno, ahí están Jorge, Carlos, Santiago y Jorge. Son los que están punteando los 3 primeros puestos. Vale, ¿cuál es la función de la mitocondria? Entonces aquí lo que teníamos que ver es qué hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace la mitocondria? Así de sencillo, sabemos que la mitocondria se encarga de la respiración, ¿sí? De la respiración. Es como si fueran los pulmones en nosotros, ¿sí? Y esos pulmones en nosotros lo que hacen es llevar ese oxígeno, bueno, primero entrar ese oxígeno y ser conducido a cada célula para que sirva como energía, ¿no? Energía suficiente para que las células puedan realizar todas sus funciones. Pues lo mismo sucede acá. Quien se encarga de dar la energía suficiente para que los organelos hagan todas sus funciones, pues es la mitocondria. Es decir, la mitocondria realiza el proceso de respiración. Vamos a continuar. Vamos a hacerlo un poquito más rápido porque se nos acaba el tiempo. Tenemos 10 minutos. Esta acabamos de responder hace un momento. Listo. Paula se mete entre los tres. La pregunta 9 dice, ¿quién sintetiza las proteínas? Bueno, pues creo que Carlos hace un momento lo había dicho. Quien se encarga de producir o sintetizar las proteínas, pues son los ribosomas. Es decir, allí es donde sucede el proceso de traducción, ¿vale? ¿Iban a decir algo? En cierta forma fue fácil porque ya nos había dado el significado. Sí, sí, exacto. Hace un momento lo habíamos explicado. Ok, vamos a continuar con la siguiente.
Listo. Santiago, Carlos y Paula. Y aquí la mayoría se equivocó. Porque, profe, en mi caso me equivoqué porque como tal una de las funciones es proteger. Exacto. Sabemos que la pared celular... digan, ¿iban a decir algo? Sí, yo sí lo mismo, la protección. Uh-huh. Vale. Digamos, ya sabemos que la pared celular se encuentra solamente en las células vegetales, ¿no? Y las células vegetales pues tienen esas dos membranas, una que se llama pared celular y otra que se llama membrana celular, tienen las dos, ¿listo? Las células vegetales tienen las dos. Ya sabemos que la membrana celular es la que permite primero el transporte de sustancias hacia afuera y hacia adentro de la célula, ¿sí? Y sabemos que la membrana celular también, bueno, también permite la excreción, que es lo mismo, sacar las sustancias, ¿no? Pero lo que hace la pared celular es en este caso darle como cierta rigidez, cierta dureza y cierta forma a las células vegetales. Entonces, quien hace que, por ejemplo, el tallo de una planta sea tan duro, pues son este órgano, es decir, la pared celular. ¿Ok? Ahora, uno se pone a detallar una planta y las plantas, por ejemplo, los tallitos o las ramitas tienen formas como esféricas, un poco redondas. ¿Listo? Quien le da esa forma a ese órgano de la planta, pues es la pared celular. ¿Listo? Entonces, en este caso, todo lo que tenía que ver con excreción, locomoción no tiene nada que ver porque sabemos que las plantas no se mueven como tal. La excreción lo hace la membrana celular junto con otro órgano. Y ya sabemos que el color característico, el verde característico, pues lo hace es la clorofila, ¿no? Entonces aquí era rigidez y forma. Pasamos a la siguiente. Listo, esta pregunta, bueno, primero miremos las posiciones. Profe, creo que entendí vacunas en vez de vacuolas. Claro, esta pregunta sí estaba muy fácil, la verdad. Ya sabemos que las vacuolas son las que se encargan de almacenar sustancias, ¿no? Que puede ser agua, que puede ser aire, que puede ser biomoléculas y otras sustancias y nutrientes. Esta sí estaba sencilla. Vamos a pasar a la siguiente. Posiciones. Carlos y Paula bajaron a Santiago Guzmán. Listo. Vale, entonces aquí la pregunta es, ¿la célula vegetal se diferencia del animal por tener? Entonces hay ciertos organelos que tienen la célula vegetal y la célula animal pues no las tiene, ¿no?
Y eso es lo que marca la diferencia. ¿Cuáles son? Pues la pared celular. Sabemos que las células animales no tienen pared celular. Nuestras células no tienen pared celular. Nuestras células tampoco tienen cloroplastos. Y bueno, hay algunas células que tienen vacuolas, células animales, pero no son tal cual como la tienen las células vegetales. ¿Listo? Entonces aquí la parte principal era mirar pared celular y cloroplasto. ¿Sí? Donde hubiera pared celular y cloroplasto, ahí era la respuesta correcta, ¿no? Entonces, por lo tanto, era la B. Pasamos a la siguiente. Tenemos... no, usted lo dijo, profesor. Sí, exacto. Hace un momento lo dije. Vale. La pregunta, bueno, primero miremos posiciones. Ana María se mete entre los tres. Muy bien, Ana. Ana María Vargas. Las células eucarióticas se diferencian de las procarióticas porque, vale, entonces, básicamente lo que teníamos que ver es cuál es más evolucionada que la otra y qué es lo que lo hace que sea más evolucionada. Entonces sabemos que las células eucarióticas son más evolucionadas, entonces por lo tanto descartábamos la última opción que dice que son menos evolucionadas. La primera opción, que es la A, decía, ¿se hace más visible la membrana celular? Pues no. O sea, no tiene nada que ver la membrana celular. O sea, las dos tienen la misma membrana celular. La B decía, ¿tienen pared celular, vacuolas y cloroplastos? Pues no, porque hay células eucarióticas que no tienen pared celular. Y hay otras que no tienen cloroplastos, ¿no? Entonces, por lo tanto, era la C quien permite diferenciar la célula eucariótica de la procariótica, pues es el núcleo. ¿Listo? Pasamos a la siguiente para ver si alcanzamos. Ay, perdón. Vamos a ver posiciones, a ver si cambian. ¿Quién baja o quién sube? O sea, eso está una pelea brava y Lisette también va subiendo allí. ¿Vale? Entonces, básicamente aquí lo importante era ver la gráfica. Miremos acá. Era ver la gráfica. Si sabíamos que era esto, pues de una vez contestábamos, ¿no? Entonces, esta gráfica hace referencia a la membrana celular, ¿sí? Esta es la membrana celular. La membrana celular tiene una parte que se llama, hay unos fosfolípidos, que tienen una parte que es hidrofóbica y tiene una parte que es homofóbica. Hidrofóbica quiere decir que él ama el agua, ¿sí? Hidrofóbica. No, es que rechaza, ¿no? Hidrofóbica, homofóbica. Sí, hay una parte, o sea, hay una parte que propiamente como que le gusta el agua y hay otra parte que no, que es propiamente el interior. ¿Listo? El interior. La cuestión es que esto es una membrana celular
Y sabemos que la membrana celular, su función es permitir la entrada y la salida de sustancias, que en otras palabras pues sería la opción C, ¿no? Dice, controla de manera selectiva la entrada y salida selectiva, nuevamente, de moléculas al interior de la célula. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta era la C. Ya me acordé, aquí en la imagen que les muestro mejor, la parte es hidrofílica e hidrofóbica. Hidrofílica quiere decir que ama el agua, ¿no? Se le gusta el agua. Hidrofóbica quiere decir que no le gusta el agua. Entonces la parte por fuera es hidrofílica y la parte por dentro es hidrofóbica. ¿Listo? Bueno, más o menos para que lo tengan en cuenta. Pasamos a la siguiente, vamos a ver si esta la hacemos un poco más rápido. No hablar tanta cháchara. Señor, no le escucho. No se le escucha. Listo, ahí están los puestos. La célula de la imagen corresponde a, entonces aquí tenemos un glóbulo rojo, sabemos que un glóbulo rojo... Eso es lo que está en la sangre, ¿verdad, profesor? Exacto, es un glóbulo rojo que hace parte de la sangre. Y un glóbulo rojo pues es una célula somática que tiene 46 cromosomas. Y como es somática, entonces, bueno, y como es somática y tiene 46 cromosomas, entonces tiene un cariotipo diploide, ¿vale? Entonces la opción correcta era la C. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso, chicos. Vamos a pasar a la siguiente para ver si alcanzamos. Bueno, ya nos pasamos del tiempo, pero vamos a terminarlo rápidamente. Listo, Ana María se coloca de primero, va punteando. Esta pregunta era muy fácil, ¿sí? Las demás son otro tipo de organelos. Por ejemplo, el segundo, el B, era el núcleo, el tercero era el aparato, el retículo endoplasmático rugoso, y este último era un ribosoma. Entonces, ¿qué nos quedaba? Pues la primera, que es la mitocondria. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. Vamos a ver posiciones.
Como habíamos mencionado anteriormente, las vacuolas son los que almacenan todo en la célula. Sí, bueno, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, todos estos tres organelos, cloroplastos, miramos bien acá, cloroplastos, cromatina y mitocondria, todos estos tienen ADN. Si bien yo les había dicho que es en el núcleo en donde se conserva la mayor cantidad del código genético y del ADN y todo lo que tiene que ver con la información genética, pues resulta que hay otros organelos que también tienen este tipo de molécula genética, ¿sí? Los cloroplastos en las plantas tienen un tipo de ADN que no es el mismo que está en el núcleo, pero sí está presente. La cromatina, pues ya sabemos que la cromatina después se convierte en cromosomas y los cromosomas pues están en el núcleo, en este no hay problema. Y en la mitocondria hay un ADN que se llama ADN mitocondrial, ¿sí? Y este ADN mitocondrial solamente es heredado por la madre. ¿Listo? El ADN mitocondrial solamente es heredado por la madre. Este ADN produce proteínas que le permite a la célula realizar el proceso de respiración celular. ¿Listo? Ya sabemos que la mitocondria es la encargada de la respiración, ¿no? Entonces, quien le ayuda a realizar estos procesos, pues es el ADN mitocondrial. ¿Listo? Y entonces, simplemente, ¿qué nos quedaba? Pues la vacuola. Ya sabemos que en la vacuola solamente se almacenan son sustancias, más no moléculas genéticas, ¿no? ¿Qué se almacena? Pues se almacena agua, aire, biomoléculas como carbohidratos, lípidos, ¿sí? Pero nunca ADN o algo que tenga que ver con la información genética, ¿vale? Pasamos a la siguiente, nos quedan dos. Perdón por la demora. Miremos posiciones, esa es la penúltima. Dale. ¿Iban a decir algo? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Muchachos. Sí, profe, yo sí te escucho. La cosa es que creo que ellos se le pusieron mal el internet. Híjole. Bueno, respondo rápidamente. Un espermatozoide, pues ya sabemos que es una célula sexual, ¿sí? Es una célula sexual, por lo tanto, en donde diga somática descartamos. Entonces descartamos la B y descartamos la C. Y en este caso la A no es porque en este caso, bueno, la célula espermatozoide es una célula sexual, es haploide, eso es cierto, pero no tiene 46, sino que son 23 cromosomas. Siempre que pensemos en haploide, hacemos referencia a que tiene la mitad de la información genética, ¿listo? Y la mitad de 46 pues es 23. Y siempre que hablamos de diploide es que tiene la cantidad total, que son 46 cromosomas. Y listo, pasamos a la última para terminar esta parte.
Chicos, ¿se fueron? Hola. Yo creo que se les fue el internet. O se les fue la luz o Sí, algo. profe, se fue el internet. Sí, porque quedaron solamente 7. Bueno. Vale, aprovechen ustedes. Vale, pues esta pregunta, vamos cómo quedó. Bueno, así quedó. ¿Qué función cumplen los lisosomas? Pues los lisosomas son los encargados de digerir los alimentos, los digieren, es decir, los procesan, y luego los pulsan o los excretan, ¿sí? Entonces, quien habla de eso es la opción D, en donde dice elimina organelos viejos y digiere moléculas extrañas, ¿listo? Quien es encargado de la digestión celular es los lisosomas o el lisosoma, ¿vale? Entonces, listo chicos, me despido de ustedes. Me quedaron como 9 personas, 7 personas. Entonces les agradezco y que tengan una bonita tarde. Gracias por la participación chicos, que estén muy bien.